Saludos, quiero presentarte en esta oportunidad la última de las pruebas que nos falta por conocer, el test de Dominos o D70. Esta prueba te comento que viene a sustituir lo que antes se utilizaba en su lugar, que era el D48. D48 ha sido desplazado por el D70 y es bueno que sepas que el hecho de saber o no practicar el deporte de dominos en nada favorece o desfavorece el desempeño en esta prueba. Es importante que tengas eso claro. El test de dominos o D70 es un test gráfico, no verbal, destinado a valorar la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas. Fue creado por Krusty y Renz en 1970 y aprecia las funciones centrales de la inteligencia, es decir, la abstracción y comprensión de relaciones, ofreciendo con todo esto una buena medida del factor G. Te recuerdo que el factor G es el razonamiento general, la concepción tradicional de lo que se considera ser inteligente. En esta prueba las fichas están dispuestas espacialmente y la tarea consiste en descubrir la relación que existe entre las fichas y extenderla a un nuevo elemento que está en blanco. Para resolver los problemas se deben aplicar diferentes operaciones como la simetría, la alternancia y progresión, la asimetría, progresión circular, adición, sustracción, etc. ¿Qué mide esta prueba? Pues busca establecer la capacidad de una persona para aprender correctamente el número de puntos de grupos de dominos. Busca descubrir el principio ordenador de esos grupos y averiguar cuántos puntos les corresponden a cada mitad en blanco de un dominó de ese grupo para poder completar el patrón que se le presenta. Para la administración de esta prueba es necesario el manual de instrucciones, obviamente para tú poder conocer en qué consiste la prueba, la hoja de respuestas, que es donde el evaluado va a registrar todas sus respuestas, el cuadernillo de preguntas, que es donde el evaluado va a leer las preguntas. Recuerda que como en las demás pruebas que conoces, las respuestas siempre se registran en la hoja de respuestas, nunca en el cuadernillo de preguntas. Se necesitará un lápiz, obviamente, para escribir, una goma para borrar por si se comete algún error y un cronómetro para registrar el tiempo. En la página preliminar encontramos las instrucciones y 4 ejemplos. Esto está en algunas ediciones, lo tiene el manual de instrucciones, en otras ediciones lo tiene el mismo cuadernillo de preguntas. Los 2 primeros ejemplos casi siempre están resueltos para que tanto evaluado como evaluador puedan comprender la logicidad de la prueba. Los 2 últimos ejemplos, el examinado debe dar sus propias respuestas, siempre guiado del evaluador, quien debe asegurarse de que el evaluado ha comprendido perfectamente las instrucciones de administración. Se debe cuidar que se den las respuestas correctas y que se registran donde deben registrarse. Si la respuesta no es correcta, entonces el examinador le ayudará al evaluado a contestar el ejercicio antes de pasar a la prueba. Es decir, tú como evaluador tienes que asegurarte que el evaluado ha comprendido al 100% las instrucciones de administración. Los ítems están dispuestos en orden de dificultad creciente, es decir, mientras más vas avanzando, más difícil suelen ser los ítems que vas a responder. Sin embargo, el primer ítem correspondiente a un nuevo principio suele ser algo más fácil que el último ítem perteneciente al principio anterior. El límite de tiempo para realizar el test es de 30 minutos de trabajo efectivo. 30 minutos de trabajo efectivo, es decir, sin contar las instrucciones de administración. Se acredita un punto por cada respuesta correcta y es bueno que tengas claro que la posibilidad de acertar una respuesta al azar, es decir, la posibilidad de hacer bien uno de los ejercicios de manera aleatoria, no porque tú lo sepas, es de 1/49. O sea, estamos hablando de aproximadamente un 2%. Esta es la página de instrucciones, como puedes ver en la primera página. Así está presentada en la hoja de respuesta. Esa parte punteada que ves aquí en el extremo derecho
que es como la misma ficha, pero de forma punteada, es donde se registran las respuestas. Y puedes ver el primer ejemplo, que tiene un orden lógico. Te presenta doble 1, doble 2, doble 3, doble 4, doble 5. La que seguiría sería doble 6. Para responder no se escriben los 6 puntitos, sino que se escribe el número 6. Esto para ganar tiempo, porque es una prueba de rendimiento. Entonces se escribiría 6, 6. En el ejemplo B puedes ver que tienes blanco 1, 2 blanco, blanco 3, 4 blanco, blanco 5. El que seguiría sería 6 blanco. En este caso, cuando la respuesta implica el blanco, se escribe el 0. No se deja en blanco, sino en este caso escribiríamos 6, 0. El 0 representa el blanco. Si el evaluado dejó una respuesta que corresponde blanco sin colocar el 0, entonces se computa como incorrecto. Para calificar, se otorga un punto por cada respuesta totalmente correcta, entendiéndose por tal aquella en la que han dado las cifras exactas para cada mitad de la ficha en blanco y en la posición correcta. Es decir, si contestaste, por ejemplo, la respuesta era 4-3 y tú pusiste 3-4, está incorrecto. Tienen que estar ambas correctas y en el orden correcto. El puntaje bruto que se arriba al final del proceso de cómputo no constituye un dato suficiente para la calificación, ya que un mismo puntaje tiene distinta significación a distintas edades. Te invito a hacer una autoadministración de esta prueba, que como te acabo de decir, te voy a resumir, se realiza en un tiempo de 30 minutos de trabajo efectivo. El trabajo del evaluado consiste en determinar cuál es el orden lógico que tiene la serie de dominos, entonces identificar cuál es la ficha que sigue. Para la corrección, entonces debemos colocar la plantilla de corrección ideada para tales fines. En este caso son 2 plantillas. Se coloca una de cada lado. Cada ficha bien numerada, es decir, que estén correctos los valores de las 2 mitades, se considera un acierto y se cuenta un punto por esto. Es decir, la ficha debe estar correcta en cada mitad y vale un punto cuando las 2 están correctas. Si una de las 2 está incorrecta o si el orden está invertido, vale 0. En general, se considera error el que las cifras anotadas por el sujeto no coincidan exactamente con las de la plantilla. La puntuación directa, o PD, se obtiene sumando el número de aciertos de cada una de las caras de la hoja de respuesta. Esta puntuación entonces se anota en la casilla PD situada en la cabecera de la hoja de respuestas. Luego, entonces, se va a la tabla de percentiles o normas que, dependiendo la edición que tengas, variará el número de página. Y como el proceso que ya conoces, vas a buscar entonces la puntuación directa y la vas a convertir a percentil. Es importante recordarte que cuando el puntaje directo obtenido por el evaluado no aparece en las normas, entonces se toma el puntaje directo inferior si está por encima del percentil 50. Si el puntaje directo corresponde a un percentil inferior al 50, se debe tomar el inmediatamente superior. Recuerda que siempre vamos a favorecer al evaluado. Debes buscar la tabla de baremos correspondiente según el grupo ocupacional o bien según la edad y sexo del evaluado. Y ubicas, como ya sabes, con el PC, entonces vas a ubicar el rango que irá desde muy bajo a muy alto. Recuerda que el rango lo obtenemos con el percentil. Primero obtenemos el PD colocando las plantillas. Con ese PD obtenemos el percentil y con ese percentil vamos a obtener el rango. Luego, al final del manual de instrucciones, tienes entonces una interpretación, mejor dicho, una guía de interpretación de cada uno de los rangos, los cuales vas a parafrasear al momento de hacer el informe. Y bien, esto es todo lo que quería compartir contigo en cuanto al D70, que siendo que es una prueba de inteligencia general,
como otras que ya hemos visto y hemos estudiado al detalle, sé que va a ser muy fácil para ti comprenderla. Cuídate mucho.